Ya, hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, muy importante, que realmente desconcierta a muchos y les hace que inclusive sean gente que no cree en el eterno. Ellos pueden creer en que existe, como el judaísmo, no tiene Biblia, tiene Torah, pero realmente ellos no hablan de resurrección. Antes de Maimónides habla de reencarnación. Guardan la Torah y ellos piensan en que hoy soy humano, si me porto mal, mañana soy mosco y si no, pasado mañana soy el rey. O sea, más o menos estoy así, un poquito ironizando, pero eso es lo que creen, esa es la reencarnación. Entonces nosotros estamos enfocados en lo que enseñó Yeshua, en lo que vivió Yeshua. Yeshua es un hombre en su tiempo que fue perseguido, sacrificado, pero pasó algo que muchos no lo lograron ver, porque no tenía que venir a la casa de Judá. Yeshua murió y resucitó. La prueba más grande de la resurrección de Yeshua es que hubo más de 120 discípulos, como vemos en Mateo 24, aparte de sus dos, o sea, con sus 12, ¿no? Principales, que se hicieron matar. ¿Será por una mentira? Tenemos historia, el catolicismo nos ha conservado la historia. ¿Cómo matan a Policarpo de Esmirna cuando va a visitar a Niceto? Porque Policarpo viene del Asia Menor, de Esmirna, y es quemado en la hoguera por contravenir al culto imperial. A él lo queman casi como cristiano, porque estaba naciendo el cristianismo, tenía 10 años, estamos hablando del año 155. No había, él es de los discípulos de Juan, y él fue caminando tranquilamente a la hoguera y alababa al Eterno mientras le quemaban. Él con un señor que se llama Papías de Hierápolis eran discípulos del apóstol Juan. Y Juan les transmitió de primera mano el reino en la tierra. Eso narra los libros, como ustedes pueden ver este momento en sus pantallas. Eso narra la historia del catolicismo. Entonces, ¿cuál es la prueba más grande? Es que hubo gente que lo vio resucitado y se hizo matar. Nadie se hace matar por una mentira. Todos fueron perseguidos. O sea, Esteban, cuando vemos el primer mártir, que ya se llama ahí, la Iglesia Católica dice el primer mártir, ¿no? Esteban está ahí y dice, veo a Yeshua siendo la diestra, o sea, el brazo ejecutor del Eterno. Y él recibe la lapidación y le dan en la cara. Él estaba viendo una visión, pero él no dijo, ya, ahora sí, ya me arrepentí de ser creyente en Yeshua, no. Todos se deleitaron en su muerte porque ellos, esa es la muerte de los justos. No sienten la muerte, la disfrutan. Al menos los que tienen convicción, ellos lo vieron y eso es real. Pero bueno, digamos que para ese tiempo una cosa demasiado asombrosa, ¿no? Vamos a recordar el misterio de los cuerpos gloriosos, o sea, realmente es un misterio hasta el día de hoy. Hoy día, como dijo Shaul, vemos por oscuro espejo, 1 Corintios 13. Pero también dice en 1 Corintios, a ver, voy a compartir pantalla, ¿no? Compartir pantalla, un sonido. Ya. Entonces vemos que Saúl dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ese es un lenguaje de hace 500 años. Esto se debe entender de la siguiente manera, que en el futuro se va a saber, comprenderemos. En el diccionario Strongs, estas palabras dice ahora vemos por oscuro espejo, entonces veremos cara a cara, como fui conocido. Entonces todo el mundo piensa que así será en el futuro, en el cielo. Cuando Él esté en el cielo, va a saber cómo son las cosas. No, está diciendo la palabra epiginosco, que significa que al finalizar comprenderán.
Entonces viene el cristiano y dice, hoy veo por oscuro espejo también. Él sí ve por oscuro espejo, ustedes ya no. Ustedes ven claramente, porque para este tiempo, inclusive hasta la profecía que se le da a Daniel, que dice, a Daniel se le dice, tú Daniel, guarda el secreto estas palabras, sella el libro hasta los tiempos del fin, o sea, ustedes. Muchos pasarán y aumentará la comprensión. O sea, va a pasar algunas generaciones y va a aumentar la comprensión de los del final del tiempo. No está hablando de nuestros abuelitos, está hablando de los que vamos a la tribulación. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Comprenderán. En el cristianismo, ¿qué le dijeron aquí? La ciencia aumentará. ¿Ves, hermano? Ahora ando en carro, antes andaba en caballo. No, esto de aquí es que la comprensión, la palabra hebrea ahí es da'at. La H 184.7, da'at, comprender. En el final de los tiempos comprenderán. Lo mismo que dice Pablo. Pablo está tomando todas estas cosas. Han pasado solo 500 años desde Daniel a Pablo y resulta que tampoco es que la ciencia recontraaumentó. Ahí seguían los mismos en caballo, acá en caballo, para transportarse. No hubo una revolución industrial como la que tuvimos en el siglo XVII, XVIII y XIX nosotros, que cambió la historia. Y no se diga del siglo XX, que revolucionó todo cuando empezamos a tener tecnología que era demasiado, es demasiado. Por ejemplo, un ejemplo, en los años 90 teníamos los teléfonos en las casas de esos que te tocaba hacer cola cuando estábamos en los pueblos y llamar y todo. Al finalizar los 90 aparecieron los celulares en el Ecuador. Era difícil y tener uno, pero era algo impresionante, ¿no? Hasta el 2005 todo el mundo tenía celular. ¿Y de dónde salió eso? Porque empezamos a tener tecnología y eso despuntó, reventó todo y hasta, porque es el tiempo del fin. Y el Eterno también nos iba a preparar a nosotros para poder captar. ¿De dónde vengo? De la resurrección, ¿no es cierto? La resurrección en ese tiempo debía haber sido algo espectacular. Ver una persona que traspase una pared con un cuerpo diferente, con su misma fisonomía, pero con un material diferente. Eso sí es un misterio que lo vamos a ver en carne propia nosotros, porque muchos van a ser transformados. Pero Pablo está hablando de eso, porque dice que ve oscuramente por un espejo. ¿Por qué se ve oscuramente por un espejo? Porque en el tiempo de Pablo los espejos no eran de vidrio, eran de bronce bruñido. Entonces se ve borroso. Es una buena analogía que está haciendo él para su tiempo, no para ahora. Dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Si ustedes no entran con la perfección de las escrituras en este tiempo a la tribulación, nadie pasa. ¿Por qué nosotros tenemos que en los próximos 7 años, antes de que acabe este jubileo, que es el último, tenemos que saber todo el Apocalipsis con punto y coma? Porque en medio de la tribulación no vamos a estar investigando, nos va a coger de nuevo y vamos a desaparecer. La salvación que nos da Yeshua, el Eterno a través de Yeshua, es el entendimiento. Y estamos en el tiempo del entendimiento, entonces podemos, de alguna manera, hoy vamos a especular, vamos a entrar con cosas un poquito difíciles. Yo sé que todos tenemos un nivel, qué sé yo, de académico diferente. Pero lo que yo también soy una persona que no es mi línea, la física, ¿no? Pero tengo que comprender y voy a coger elementos cortos como los videitos de TikTok que a veces son resumidos como para aprender. Alguien me decía alguna vez que había que enseñar como para tontos, porque así es como se aprende mejor. Sin querer menospreciar, pero realmente yo mismo no puedo profundizar en un tema, pero puedo encontrar una explicación. De que alguien puede traspasar una pared, pues sí hay cómo hacer. Eso se llama teleportación. ¿Por qué? Porque está existiendo un fenómeno, no es espiritual, es un fenómeno que está sucediendo ahí, físico, que no lo comprendo, es otra cosa, pero hay algo que está operando detrás de eso. Recordemos que los ángeles del Eterno son ángeles en poderío superior a las entidades que pululan en el espacio.
No solamente superior espiritualmente, no, sino tecnológicamente. Por eso Yeshua es de hecho superior a los ángeles. O sea, ninguna de las entidades puede contra el Mesías. ¿Por qué? Porque él está protegido, resguardado y ya está comandando una especie de seres, de entidades del Eterno, que es superior en poderío, son seres de luz, pueden materializarse, pueden inmaterializarse, pueden canalizar desde alguna dimensión, y es donde está Yeshua. Él es su comandante, a él le sirven ahora. ¿Por qué le da el Eterno ese honor? Para que pueda tomar el control de la tierra. ¿Quién controla la tierra? Una especie animal hoy de hombres, de una mezcla, incluyendo gente de la tribu de Dan, que creen que son judíos muchos, y la mayoría están influenciados con tecnología y con el poderío de especies de afuera. Todos sabemos de eso. Eso ya no es un misterio. El gobierno de Estados Unidos, ¿por qué ha escondido el tema del fenómeno de Roswell, de los hallazgos de Roswell? Y ni hablar de Rusia y China. Los chinos ya llegaron a la luna y han tenido contacto, bueno, más allá. No quiero esto llevar por ese lado, pero realmente sí sabemos que existen entidades que están controlando a nosotros mismos. ¿Serán buenas? No son buenas. Ellas tienen su agenda y tienen sus necesidades y se alinean con países que también tienen sus recursos y ellos están negociando hasta con nosotros, con nuestras vidas. Estamos bajo ataque, bajo control y en estado de esclavitud. Todos sabemos de eso. ¿Qué dice la religión, por ejemplo? Dice en Santiago 5:14, si está enfermo alguno, hermanos, entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Para eso hoy día en el siglo XXI les llevo al hospital. ¿No les parece? ¿Eso cuándo dice Santiago? Ustedes han visto que en la iglesia van a la tienda, compran aceite girasol y de ahí vamos a ungir, a embarrarle de aceite a un pobre enfermo ahí y a querer que se manifieste el Eterno en vez de darle una aspirina. Porque así es. Esa es la religión. ¿Nosotros qué hacemos? Hoy ya no estamos en ese tiempo. Esa parte es una parte circunstancial de la época, donde ahora tenemos a este doctor, vea, el Nico. Uno llama al doctor, viene y no tiene que estar imponiendo manos. Claro que en la gran tribulación sí vamos a necesitar esos milagros, esos dones, porque vamos a ser impedidos de ser atendidos, porque va a haber muchos requerimientos, ¿no? Especialmente de esos pinchazos, que si ustedes no tienen, ¿quién les va a ayudar? ¿Cómo van a ingresar? ¿Cómo les van a dar un carnet para atenderse en un lugar? Entonces vendrá el hermano con el poder del Eterno, como prometió, y levantará a un enfermo. ¿Tendrá que ponerle aceite? No tiene que ponerle aceite. ¿Por qué? Porque realmente esa era una costumbre de una oración. Por ejemplo, hoy día viene el hermano a la iglesia cualquiera y le ungen con aceite, ¿no? Y dicen aceite de oliva. Pero resulta que la unción para el sumo sacerdote apareció en las cuevas del Qumran y tiene una fórmula secreta que ya no va a volver a ver. Tiene especies. Fue encontrado una vasija con el aceite de la unción, un aceite ritual que también se usaba en el templo. Miren que en el templo había una manera como la familia del incienso, ellos tenían unas fórmulas secretas de tal manera que el humo del templo nunca se desviaba ni con el viento, subía recto y eran fórmulas. Pero era la tecnología, el conocimiento, la manera de honrar de ellos. Hoy día nosotros ya podemos entender ciertas circunstancias. Por ejemplo, la de la resurrección. Lo que vamos a ver a continuación es una explicación que hicimos en alguno de los videos. Vamos a primero establecer cómo puede funcionar. Ustedes pueden pensar que están viendo un fantasma, pero realmente pueden estar viendo una entidad que está en otra dimensión que ustedes no la entienden. Una entidad, porque hay muchas entidades y al parecer hay otras dimensiones, porque vamos a entenderlo. No somos expertos en física,
No nos critiquen tampoco si nos equivocamos en algún término, porque siempre sale el que ya dijo mal eso, me voy, es del diablo de decir. No like, pan. Sí. Entonces, entonces ustedes tienen que tomar esto, tómenlo de la manera más digerible, ¿no? No somos Einstein, por si acaso, para los hermanos que nos van a ver en YouTube. Vamos a tratar de entender esto, porque somos esos niños. Cuando dice, antes de hablar esos versos, Pablo dice, antes eras como niños y hoy ya son gente madura. O sea, está hablando que los del tiempo final van a tener que hablar de estas cosas. O sea, ¿qué es el que? Oye, ustedes le dicen a un ateo que hay resurrección y se mata de la risa, pero no sabe ni cómo ni dónde está parado. Porque para ser ateo hoy tiene que ser brujo, chamán, cartomántico, qué sé yo, físico cuántico, físico teórico. Tiene que ser una persona entendida en todas las ciencias, alquimista. Y no una persona porque le parece que no existe Dios sin leer la Biblia. Mentira, no existe. Entonces vamos a ver si es que no sería posible la resurrección. Entendamos primero unos conceptos físicos primero, ¿no? Vamos ahí, nos va a explicar Manuel, el gran científico del siglo XXI. Claro. Entonces, vamos a ver un estudio. Antes de entrar en el estudio, el tema de la resurrección, por ejemplo, un ejemplo, nos muestra la escritura cómo son, qué es lo que pasa en una resurrección. Es nuestra conciencia la misma. Nuestro cuerpo va a cambiar. ¿Dónde vemos eso? Aquí. Esta es una fotografía hecha con inteligencia artificial de la transfiguración en el Monte Hermón. He aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y a la final trompeta, porque tocará la trompeta y los muertos que están resucitados serán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Miren que aquellos que dicen que en la antigüedad está todo, Pablo piensa que él no va a morir. Dice, yo seré transformado. Si es que Pablo llega a saber la verdad de que tenía que esperar 2000 años, se cae como condorito. Claro, ese rato sí se muere, porque él no sabía que iba a ser 2000 años de que se demoraría, que él mismo se va a levantar desde los muertos. Entonces vemos la transfiguración. ¿Qué dice en la transfiguración? La palabra para transfigurarse en el griego es metamorfo. Yeshua tuvo que metamorfosearse para entrar en un ambiente hostil para la carne humana, donde estaban dos personajes que venían de otro lado, de otro mundo, por el portal, ¿en donde dice el libro de Enoch y la carta de Judas que bajaron ángeles caídos, en un portal dimensional que es en el paralelo 33, meridiano 33, el Monte Hermón. La mayoría de los elementos, dice la escritura, está clarito esto. Entonces él no podía entrar a ese rocío. Según el Salmo 133, dice que el Salmo 133 que trae la bendición para Abraham, que la tierra será poblada de su simiente, dice que así como el sacerdocio levítico es ungido, la barba de Aarón, la túnica, así este rocío, esta nube media rara, va a traer la salvación para Sion, y nadie entendía esto. Era la transfiguración. Yeshua, para entrar a ser ungido, como el que cuida la puerta, como el sacerdote en el orden de Melquisedec, él tuvo que entrar donde estaban dos testigos que vienen de otro lado. ¿Por dónde? Por la puerta donde se distorsionó la tierra, especialmente Mesopotamia. Hasta el día de hoy ahí hay avistamientos ovni, en el paralelo 33, en el Monte Hermón. Entonces, ahí están dos testigos y él probablemente es ungido como el Melquisedec, el rey de justicia que va a traer la paz al mundo. Ya, la salvación para Sión, para el monte Sión. Entonces, ¿qué tuvo que hacer él? Tomar ese cuerpo en condiciones diferentes para resistir ese ambiente. Y así es la resurrección. ¿Qué cuerpo tomó? Con el que resucitó, pero fue 90 años. Fue una metamorfosis que hizo. No hablemos de transfiguración, porque eso suena a iglesia pare de sufrir.
digamos, se metamorfoseó. Es el término. Entonces ya vamos accediendo, inclusive en nuestro lenguaje que sea diferente. ¿Acaso no puede existir el adquirir un cuerpo glorioso? Analicemos elementos físicos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son las dimensiones? Vamos a escucharle a nuestro hermano Albert Manuel, que nos va a enseñar esto. Hemos nacido en una generación que está encaminada en el avance del conocimiento, de tal forma que lo que ayer era ficción, hoy es una realidad, o cuanto menos, en ciertos casos, una posibilidad demostrable en teoría. Los lectores de las escrituras hebreas de hace 500 años, al leer los eventos descritos en la Torá o la Tanakh y cómo narran los encuentros con seres a los que las traducciones llaman ángeles, y las obras asombrosas que estos hacían en su presencia, afectando así los conceptos naturales de cómo entendíamos el funcionamiento de nuestro mundo y de todos estos hechos portentosos de los cuales la Biblia hace referencia constantemente en sus escritos, que para nuestra comodidad le llamamos milagros, entendiéndolos estos como hechos mágicos e inexplicables, más allá del Dios es todopoderoso y si quiere puede hacerlo. Bueno, pues hoy en nuestros días podemos al menos vislumbrar un entendimiento científico de estos hechos. Recuerden que el Eterno es legal, y Él jamás violentará sus preceptos para cumplir sus propósitos, y esto no se limita a las normas escritas en la Torá, sino que abarca todas las leyes de la física y química que en determinado punto estableció para el funcionamiento de nuestro universo o universos, lo que en la comunidad científica se conoce como la teoría del todo o del campo unificado. Algo que aún no se sabe a ciencia cierta, pero busca explicar y ligar todas las leyes y los fenómenos físicos de los que ahora se conocen. El Eterno no podrá saltarse ni las leyes que estableció para la física ni la biología, tal como se le dijo a Pablo acerca de la naturaleza del Eterno. Él no puede negarse a sí mismo. Hoy hablaremos de los seres de cuarta dimensión, pero para explicar mi punto iremos entendiendo cada una de las dimensiones antes de esta. La primera dimensión es lo que se podría graficar como la distancia más corta entre dos puntos, una línea recta, el grado más pequeño de libertad sin desviación en el espacio. Hasta allí todo bien, ¿verdad? Solo se conoce una dirección, adelante y atrás. De existir seres de una dimensión, estos no tendrían la capacidad de percibir la izquierda o la derecha, mucho menos arriba y abajo, y de toparse con uno de sus compañeros unidimensionales. De repente uno de estos es llevado por alguna fuerza extraña fuera de su paralelo, los demás solo lo verían desaparecer sin más, aunque nosotros veríamos que no desapareció, solo cambió su ruta espacial, por lo que, dependiendo de la dimensión en la que estemos, percibiríamos una cosa o la otra. En una veríamos un hecho insólito como desvanecerse al instante, pero en otra dimensión más alta solo veríamos que cambió su posición en el espacio de lo más natural. En la segunda dimensión, los objetos no tienen solo longitud, sino también anchura, abriendo así el espectro espacial. Hipotéticamente, estos seres de dos dimensiones vivirían en un mundo donde pueden ir adelante y atrás, de izquierda a derecha, y deambular dentro de toda el área que la longitud y la anchura le permitan. Pero si un ser de tercera dimensión, que conoce el arriba y el abajo como algo natural para sí, quisiera intervenir en un plano 2D, podría, si desea, hablarle a uno de estos seres que se encuentran solo en su habitación de 4 líneas, y éste, al encontrarse solo y sin tener la capacidad de ver de dónde le hablan, creerá que lo que está escuchando solo está en su cabeza, por así decirlo. Pensaría que está loco o alucinando. Pero conforme esto se prolongue, sabrá que la voz no viene de él, pero que viene de algún lado, aunque él no sabe todavía de dónde. ¿Y qué tal si esta voz le comenta que afuera de su habitación, donde este ser no puede ver, está ocurriendo tal o cual evento, y lo detalla con exactitud? O le revela que cosa secreta está escondido en un lugar específico de otra habitación. La criatura 2D lo vería como un ser que lo sabe todo, aún lo oculto, y esto solo es el principio. Este ser tridimensional podría, si quisiera, tomar a nuestro amigo bidimensional y llevarlo afuera de su habitación sin usar la puerta, lo cual sería para él una experiencia inaudita. Recuerde que el arriba y el abajo es algo que él jamás ha experimentado. Estos seres hipotéticos no tienen idea de lo que sería un mundo tridimensional, por lo que para ellos imaginarlo sería algo imposible. Solo pueden entender lo que conocen, una esfera o un cubo,
está muy lejos de su comprensión, por lo que solo podrían ver lo que es la sombra de estos objetos en su mundo, es decir, un círculo o un cuadrado. De tal modo que si este ser de tercera dimensión, digamos, fuese una esfera y desea manifestarse a su receptor y desciende en medio de su habitación en un plano espacial 2D, lo único que se vería son líneas seccionadas de esta esfera, entrando y saliendo de este plano, lo que sería como ver un disco pequeño que va aumentando su tamaño en medio de la habitación y luego se vuelve a reducir su diámetro hasta desaparecer. Algo completamente sorprendente al espectador de 2 dimensiones. Pero ¿qué hay de nosotros? Aquellos que estamos confinados a la tercera dimensión, que nuestro ambiente natural es arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y hacia atrás, que conocemos el ancho y largo y profundidad de los objetos. ¿Qué experimentaríamos al contactar un ser de cuarta dimensión? Y sí, claro, hay quienes dirán que la cuarta dimensión es el tiempo. Y sí, el tiempo es una dimensión en la relatividad expuesta por Einstein, pero es una dimensión temporal. Nosotros nos limitaremos hoy a hablar un poco de la cuarta dimensión espacial. Y sí, también es cierto que la experimentación con el electromagnetismo y la gravedad dejan notar que el espacio es tridimensional y que no existe una dimensión más allá que hagan que las fuerzas decaigan con el cuadrado de la distancia por encima de lo debido de nuestro espacio. Pero no olvidemos que estas menciones son hechas en este plano, y nuestros artefactos no pueden medir más allá de lo que conocemos, por lo que un ser de cuarta dimensión bien podría ser la explicación a las canalizaciones y medium espiritistas, o las palabras que escucharon los profetas hebreos al escribir sus mensajes, o toda clase de sueños que involucran profecía o mensajes y visiones externas al que los experimenta, pues terminan teniendo un valor ya sea de cumplimiento postrer o mostrándonos una verdad oculta. Estas entidades tetradimensionales nos prestarían una explicación potencial para la escritura en la pared que condenó el imperio babilónico, mostrando una mano que escribía Mene Mene Tekel Uspuersin, o una explicación a cómo el mensajero del Eterno desaparece en medio de las llamas del sacrificio del padre de Sansón, y cómo en su momento el Mesías fue asistido por estos seres al caminar sobre las aguas y multiplicar los alimentos. Luego, con un cuerpo inmortal, después de la resurrección, sin ayuda, atraviesa las paredes, aparece y desaparece a su voluntad. Todo esto y más pareciera ser solo fantasía, pero matemáticamente hablando es posible. Estos hechos son solo narraciones de eventos fantásticos que alguna vez no se podían entender, pero hoy los vemos como realidad científica, adelantada a su tiempo. Todo lo que Yeshua hizo posterior a la resurrección es exactamente lo más básico que un ser con un cuerpo de cuarta dimensión haría en nuestro mundo. Ayer, milagros. Hoy, ciencia. Listo, hermanos. Y se dan cuenta, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Cómo reciben los profetas ese mensaje del Eterno? Primero, existe una palabra que se utiliza para decir profecía, ¿no? Hay que profetizar. Entonces, en la antigüedad se usaba para decir las palabras del Eterno, que son profecías. Todo lo que habla el Eterno, lo que dijo, son profecías. O sea, es una palabra predicha antes del evento. Pero también hubo una interacción de los profetas, especialmente en el Tanakh. O como Pablo también recibe un mensaje: Pablo, no te vayas al Asia Menor, anda donde los macedonios. O sea, viene un sueño, una palabra, qué sé yo, pero es una profecía. ¿Cómo le habló al profeta Ananías Yeshua? Entonces, vamos entendiendo, están en otro plano, y por la misma puerta también le pueden decir: yo soy el cuco, yo soy el diablo. Por eso es necesario la inmersión, para que ustedes no pertenezcan ni sean interrumpidos por otra entidad, porque la inmersión no es un acto muy espiritual, la inmersión es un acto de pertenencia. Tú guardas la Torá, haces la inmersión y yo tengo mis ángeles que te van a cuidar. Entonces, ya vemos cómo hay puertas, ¿no? Por donde uno recibe un mensaje. Ustedes han visto que muchas culturas, muchas religiones canalizan y hablan de que me habló Saint Germain, que baja en la nave del comandante Astar. O sea, puede ser hasta cierto, pero realmente la nueva era es una religión que tiene mucha ciencia. Tienen experiencias. ¿Por qué? Porque funciona de esta manera. Pero ninguno le ha transmitido equidad, misericordia y justicia, que solo tiene el Eterno, que son los atributos
para un rey justo, para reinar la tierra. Ninguna de esas entidades ha hecho que en la tierra exista paz. Solo el Eterno lo va a hacer. Para eso se necesita un cuerpo perfecto, incorruptible. Un juez que no se venda, que no pervierte el derecho, que no acepte cohecho. Yo, Yahweh, que detesto el cohecho. Solo puede suceder. Ustedes van a ser hombres justos cuando tengan cuerpos gloriosos, ascendidos, cuerpos de altísimo poder, cuerpos diferentes. Van a ser superiores de un abrir y cerrar de ojos a esas entidades y van a saber todo cuando ustedes adquieran eso, cuando tengan toda la capacidad cerebral de que al 100%. Hoy día vemos también, veían y hoy día también no vemos todo con claridad. ¿Por qué? Porque utilizamos solo una minúscula parte de nuestras capacidades intelectuales. Eso lo dice la ciencia. Ahora vamos a entender con manzanitas que existen dos tipos de física que mueven al mundo, ¿no? El de lo macro, que es la física, hablemos de Einstein, de cómo predecir los movimientos de la gravedad, de todo eso de los planetas. Pero existe una física subatómica, al menos eso para el hombre. Se ha dado cuenta, ha percibido que existen fenómenos raros que no se sujetan el uno con el otro. Por ejemplo, a nivel grande vemos que existe la gravedad, la atracción entre cuerpos, ¿no? Entre masas. Pero a nivel subatómico existe un tipo de física que se llama la física cuántica, donde inclusive si es que usted no mira, funciona de una manera, y si mira, funciona de otra manera. Es una manera sencillita de saber que existe un creador. La física cuántica también podría funcionar a nivel grande, porque vemos que con física cuántica se ha logrado hacer teletransportación de objetos. Vamos a estudiar estos conceptos, porque son la clave de lo que hizo Yeshua y de lo que nos ha prometido. Vamos a ser seres tecnológicos superiormente al hombre normal, porque va a haber hombre normal en el milenio. Entonces ustedes van a ser personajes diferentes. Por eso es que esto no está plagado de gente, porque no van a ser todos. Entonces, vamos a entender estos conceptos básicos de estas dos tipos digamos, de mecanismos, cómo funciona la lógica, ¿no? Si yo boto esto de aquí al suelo, se cae, ¿no es cierto? Pero resulta que a nivel subatómico no puedo hacer lo mismo. De pronto hasta se va para arriba, o se duplica. O sea, no, se sale un poquito. Estoy hablando esto para personas como yo, que no hemos tenido un ejercicio académico en la física, pero vamos a comprender, porque se puede aprender. Entonces vamos a ver este siguiente video corto. Usamos TikTok bastante, ¿por qué? Porque en TikTok hay conceptos muy rápidos, está resumida la información. La física moderna se encuentra en una encrucijada. Pese a todos los avances para entender el universo, todavía falta una teoría simple que explique cómo funcionan todas las cosas. Un modelo matemático que describa todas las fuerzas fundamentales y las formas de... ¿Qué está diciendo? Que el hombre necesita unir esta física que une las cosas subatómicas que funcionan de otra manera y unirle para dar una explicación por qué el mundo en lo macro como en las estrellas se mueve de otra manera, o cómo nosotros vivimos ahorita con gravedad en 3 dimensiones y todo y operamos de acuerdo a otros patrones. Entonces, ella lo que está diciendo es que el mundo está buscando la manera de unir esas dos y sacar una conclusión, se llama la teoría del todo. Eso es lo que está diciendo. La materia en el universo. Una teoría del todo. Actualmente, este sueño de la física está atrapado entre dos marcos teóricos que funcionan pero de manera aislada y son incompatibles entre sí. Por un lado, está la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, que puede predecir los movimientos de las estrellas y las galaxias. Y por el otro, la física cuántica, que explica el comportamiento de los átomos y las partículas subatómicas. Una teoría que explica lo inmenso y otra para lo diminuto. Pero si las dos cosas son ciertas, deberíamos poder diseñar un experimento o un modelo que incorpore las dos, ¿no?
Parte de la comunidad científica ve esperanza en una forma de imaginarnos nuestro universo que tiene más de 50 años, la teoría de cuerdas. Desde sus primeras postulaciones en los años 60, la teoría de cuerdas busca resolver el problema central que se interpone entre la teoría general de la relatividad y la teoría cuántica, la gravedad. Bueno, yo hasta aquí nomás vamos a llegar con este video, con este, no se me vayan, por favor. Ya. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en algo más profundo. Pero ya tenemos una base que existen dos formas físicas que el hombre ha detectado cómo reaccionan los cuerpos, dos fenómenos diferentes de la misma materia. Por ejemplo, ¿qué es lo que dicen? Ya yendo más, hasta raya en la filosofía. Yo les voy a poner ahorita el ejemplo de un doctor, director de un hospital de Madrid, que dice que nuestro cuerpo solo es de energía. Y él cuestionaba, porque él decía, no, pues yo soy materia, pero realmente es energía. Porque él va a darnos una explicación lógica donde realmente el cuerpo es energía. O sea, estamos viendo solo energías, energía, ¿no? Y el Eterno no se sale de esto. O sea, no vayan a pensar de que estoy diciendo otras cosas, sino que estamos tratando de entender cómo funcionan los cuerpos en otro nivel, cómo vamos a ser transformados, existe o no existe esa probabilidad. Porque eso es una de las cosas que puede discutir una persona, decir, ¿cómo puedo irme yo a un lugar donde dice que voy a resucitar si eso no hay cómo? Porque no entiende. Pero ahora sí podemos decir, dejemos que hablen ellos, ya no Manuel. Ahora nos van a decir estos personajes que existe una posibilidad física de demostrar una resurrección o una manera de transportarse a un lugar. Veamos. Un cable se extendió 11 kilómetros en una dirección. Un cable corrió 11 kilómetros en la otra dirección. Ya, lo que vamos a ver en este momento, este señor nos va utilizando la física cuántica, nos va a mostrar un fenómeno que se llama entrelazamiento cuántico. O sea, este fenómeno es el que medio puede explicar por qué hay telepatía, por qué sí puede haber ese fenómeno, por qué una persona puede estar aquí y aparecer, como va a funcionar en el futuro en Jerusalén. Porque dice el libro de Zacarías, dice que va el Eterno a exigir que todos vayan de cualquier parte del mundo a celebrar la fiesta de Sukkot en Jerusalén. ¿Cómo van a ir los resucitados? Nos vemos en Jerusalén y nos vemos en el siguiente segundo. Otras personas tendrán que coger un avión o algún método en el milenio, pero realmente va a haber eso. O sea, en la escritura cuando se da cuando en el primer siglo empiezan a analizar la gente cómo el templo estaba descrito, el templo de Ezequiel, la Misná dice claramente, es un templo imposible para la tecnología del primer siglo, el tercer templo. Pero la Misná dice, no, en el futuro el Eterno dará ciencia para que se pueda hacer el templo de Ezequiel. Y hoy día hasta tenemos la maqueta. O sea, así funciona esto. No crean que yo vine a aprender a amar a Dios, eso. O sea, así también se le ama con el conocimiento, ¿no? Entonces vamos a entender, esta es la particularidad. Luego les voy a hablar de un señor que se llama Jacobo Greenberg, un mexicano, creo que es hermano de este actor Aritek, que desapareció, pero él tuvo unas experiencias tremendas, un doctor, un médico. Él vio como una persona que se llama Panchita, hacía curaciones, solo se fue a conocer de curioso y se quedó 2 años. Luego lo desaparecieron, porque él logró establecer a través del entrelazamiento cuántico una teoría y la ejercitó, y vamos a oír a una persona que sabe cómo se comunicaban solo por telepatía. Vamos a hablar también cómo hablan las entidades, cómo funciona esto y qué es lo que dice la iglesia cuando dice sábala, 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 sábala. Y tomaron estos fotones y los dispararon simultáneamente en las 2 direcciones para que, cuando cada fotón alcanzara la distancia máxima, desde el lugar donde había comenzado, ambos estuvieran a unos 22 kilómetros de distancia. Está diciendo que van a coger teóricamente un fotón, una subpartícula súper chiquita, y la parten. Esto es un experimento hecho. Y la una le mandan
cientos de kilómetros. Él dice 22 porque esa es la experiencia de él. Pueden mandarle miles de kilómetros y la otra aquí. Entonces esas dos quedan unidas por algo raro que no define la ciencia. Y lo que se le hace a esta, le va en ese mismo tiempo sin pasar la onda o un mensaje en tiempo real, ni usando señales, o sea, es algo extraño. Entonces esto ha dado, esta teoría del entrelazamiento cuántico es la base para poder entender cómo un hombre puede cruzar la pared. Pero aquí es donde comenzó el experimento, porque una vez que esos fotones se aislaron, a 22 kilómetros de distancia, los científicos comenzaron a demostrar que lo que le sucedía a un fotón era percibido y le sucedía al otro fotón exactamente al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si cambian la carga magnética en un fotón, la carga magnética en el otro fotón cambiará como si estuviese teniendo la misma experiencia, como si fuera el que había sido modificado. O si la rotación de uno de los dos fotones se desplazó, el otro actuaba como si fuese el que había sido alterado. Se comunicaban, y el misterio era cómo se comunicaban. Y aquí el misterio, porque en nuestro mundo, la física nos dice que la información solo puede viajar tan rápido como la velocidad de la luz, y no más rápido que eso. Eso dice la física tradicional. La máxima velocidad de algo tiene que ir de un punto a otro a la velocidad de la luz, más de eso no. Pero aquí está pasando un fenómeno, que no hay ni siquiera viaja ninguna onda, no viaja nada, sino le mueven al uno y se mueve el otro. Entonces estamos viendo un fenómeno extraño para el hombre aún en este siglo, pero existe. Entonces los científicos emplearon relojes atómicos para averiguar cuánto tiempo transcurrió entre el momento en que un fotón fue ajustado y cuando el otro fotón respondió. Y para su asombro, lo que descubrieron es que la cantidad de tiempo transcurrido fue cero. No hubo un lapso de tiempo, el cambio fue instantáneo. Y dijeron, ¿cómo puede ser posible? Porque la información debe llegar de uno a otro. No puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. ¿Cómo puede ser esto simultáneo? Y esto los llevó a la comprensión de que es relevante para todo lo que hacemos aquí en este mundo, en nuestra simulación. Los fotones no necesitaban comunicarse de un lugar a otro, como dice el pensamiento convencional. Es una forma lineal de pensar. No se comunicaban diciendo, oye, me acaba de cambiar la carga y ahora debes cambiar la tuya también. Lo que sucedió fue que, aunque estaban físicamente separados, porque una vez estuvieron combinados, todavía estaban conectados a un nivel energético. Y esto es lo que muestra el experimento. Se llama entrelazamiento. Esta relación se llama entrelazado cuántico. Y lo que nos dice es que la materia, una vez que está físicamente conectada, permanece energéticamente conectada, incluso cuando el espacio que separa la materia es de gran distancia. En este caso, se midió en kilómetros. Así que los científicos tomaron esta comprensión, este descubrimiento, y comenzaron a buscar en el universo y ver dónde más podría aplicarse este entrelazado. Y lo que encontraron es que no solo se aplica en distancias tan pequeñas como de 22 kilómetros. Lo que descubrieron es que las galaxias, en un lado del universo, están en realidad entrelazadas con galaxias en el otro lado del universo, a años luz de distancia. Y dijeron, ¿cómo puede suceder? ¿Cómo puede ser esto posible? Ustedes ya están dándose cuenta que poquito a poco nos estamos metiendo, ya comprendiendo que hay cosas que sí pueden establecerse. Sí se dan cuenta, ¿no? No solo ha sido que yo creo y punto. El hombre es un ser por naturaleza escéptico. Si ellos, el Eterno, ¿qué les dio a ellos para que crean? Les dio la evidencia visual. ¿A nosotros qué nos da? Ciencia. O sea, esto es así. Entendimiento. Nos ha dado entendimiento. ¿Por qué tenemos fe? Porque comprendemos. ¿Por qué tenían fe ellos? Porque vieron. ¿Por qué sabemos que cruzó el mar? Porque las naciones fueron testigos de que ahí pasó un pueblo por el Golfo de Acaba y el mar se abrió. Sea que bajo la marea, lo que sea, pero se abrió.
como dice, y milagrosamente, porque venían perseguidos. Y regresó el agua repentinamente y cubrió a Faraón. O sea, así funciona. Yo sé que esto puede sonarle a alguien un poquito aburrido, ¿no? Pero realmente vamos a poner atención. Tal vez en YouTube debe haber alguien que nos esté cuestionando este momento, diga, yo sé, esto no es así. Nos van a perdonar, pero estamos siendo súper elementales. ¿Podemos dudar de la resurrección nosotros? O de la comunicación, ¿cómo hacen estas entidades para comunicarse? ¿Cómo todas las personas dicen, yo oí una voz, algo me dijo, o me llevó, no sé si en el cuerpo, como dice Pablo? ¿Cómo se llama ese grupo que está usted investigando los misterios del universo? Del hilo de plata, ¿no? De esos desprendimientos. Existen grupos que hacen desprendimiento. Entonces ellos están invocando, canalizando entidades que les hagan vivir esas experiencias. ¿Y qué les gusta? Son tan bonitos que vienen en busca de darle la experiencia a este buen hombre. No, ellos se aprovechan de eso para engañar, para hacer tener miedo y para sacar energía. Son seres energéticos. ¿Ya? Entonces, ustedes les recomendamos ver un estudio que tenemos aquí de los incubos y de los sucubos, de esas entidades que ahora con las cámaras web han sido captadas en la noche. Bueno, sigamos a ver. ¿Será que existe la resurrección? Claro, porque están no solo los libros de los que vieron, no solamente está escrito en piedra en las cuevas. ¿Cómo podrían los ebionitas, según este señor Epifanio que narra que él va y encuentra unas cuevas con gente escondida porque les persiguen los cristianos diciendo que son judíos y los judíos diciendo que son cristianos? Eran nuestros hermanos que guardaban la Torá como enseñaron los discípulos, que guardaban Shabbat, pero creían en Yeshua. ¿Y por qué se esconden? ¿Por una mentira? No, ellos son testigos. El Eterno siempre dejó su verdad, su verdad. Para eso hubo elementos. A cada uno, el pábilo que nunca dejó de humear, tuvo esto. ¿Nosotros qué tenemos hoy? Ciencia. Ciencia. Podemos comprender estas cosas. ¿Qué pasa cuando ustedes se van a una iglesia cristiana y hablan Biblia? Por ejemplo, viene el pastor y le quiere profetizar a usted. Eso pasaba en mi iglesia. O sea, en pleno siglo XX y XXI, el pastor decía, más vosotros seréis, iréis y andaréis, y vosotros, y usando un lenguaje de hace 500 años, un español antiguo. Eso es ridículo, porque así no se manifiesta el Eterno. El Eterno no es un Elohim de confusión. O sea, eso es una cosa que vamos a ver luego que se llama o bien genegloxia, que son cosas inventadas por el hombre, o bien es una, qué sé yo, una manifestación de una entidad que se ríe por otro lado. O está teniendo a una iglesia alabando y el otro succionando la energía que se deleitan con eso. Ahora vamos a ver, este es el doctor. Él es médico, director de un hospital de Barcelona, ¿no? Él va a narrar una experiencia, o sea, una experiencia que parece que fuera muy espiritual, pero tiene que ver con esto que ya hemos llegado al punto donde existe este fenómeno que se llama entrelazamiento cuántico, que es la base para comprender manifestaciones metafísicas aparentemente. Yo cuando hablé con los físicos teóricos les dije, hombre, esto que dices tú que todo es energía es un poco abstracto para entender. Digo, porque yo toco muy bien mi cuerpo, toco la mesa. Y entonces él me dijo, curiosamente, dice, te voy a poner un ejemplo. Y te voy a poner el ejemplo que tú conoces, el cuerpo. Dice, tu cuerpo está hecho por órganos. Los órganos están hechos por tejidos. Los tejidos están hechos por células. Las células están hechas por moléculas. Las moléculas están hechas por átomos. Dice, y tú coges estos átomos y los pones en un acelerador de partículas, el sincruto alfa que tenemos en Sant Cugat, o el CERN en Suiza, que es electroimanes potentísimos, circulares, que aceleran de una manera extraordinaria las partículas subatómicas, próximas hasta la luz, chocan entre sí y entonces llegamos a las partículas elementales, los quarks, por ejemplo. ¿Qué hay detrás de los quarks? Me dijo amigo mío. Fotón. ¿Qué es el fotón? Luz, energía.
es el elemento mínimo de la materia, lo más chiquito. O sea, hoy vemos un cuerpo no sólido, pero si le vamos llegando, resulta que no es nada. Y son paradojas, son misterios de la ciencia. Tal vez eso se llegue a entender con los años, ¿no? Cuando venga Yeshua, tal vez. Acuérdense que Yeshua mismo dice que ni él mismo sabe cuándo va a pasar el cielo y la tierra. Dice, el cielo y la tierra pasarán, más la palabra, más mi palabra, la que le estaba diciendo, no va a pasar. Eso se va a cumplir. Y de cuando pase el cielo y la tierra solo sabe mi Padre. No de cuándo viene, sino de cuando pase el cielo y la tierra. Porque son los testigos de la Torá, que puso por testigo el cielo y la tierra, ¿no? Entonces sigamos entendiendo a este doctor. Tú eres energía. Todo es energía. Por lo tanto, no puede haber una incompatibilidad. El método científico está estudiando la energía en una situación de baja frecuencia, que se manifiesta como partícula, como materia. Y la física cuántica está estudiando la energía en un alto grado de vibración, y entonces se comporta como onda electromagnética. Pero es lo mismo todo. Lo que dijo de Broglie son los dos extremos de una misma cosa, la energía. Y entonces me dijo también el físico teórico, estás muy equivocado. Digo, por lo que estoy viendo, estoy tremendamente equivocado. Dice, esto que toca sólido es vacío. ¿Cómo que es vacío? Dice, sí, todo lo sólido es vacío. Dice, y te lo voy a demostrar. Dice, tu cuerpo, por ejemplo, está hecho de átomos. Dice, tú imagínate por un momento, imaginación, que uno de tus átomos, su núcleo, tuviera el tamaño de una pelota de golf. Y la pones dentro, en el centro del campo del Barça. Dice, ¿sabes dónde están girando los electrones? En la última hilera del público y mucho más lejos. Hay enormes espacios en el movimiento de las partículas subatómicas. Una onda electromagnética de alta frecuencia puede pasar perfectamente a través de estos espacios. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que si nosotros cogemos un microscopio y vamos profundizando más allá, vamos a encontrarnos con estas partículas que son mínimas, ¿no? Y las distancias entre ellas y sus componentes son como que estuviéramos aquí y la próxima está a 1 kilómetro, ya, digamos así. Entonces hay mucho vacío, pero nosotros vemos de una manera. O sea, esto no es para hacernos científicos y dejar de creer en el eterno. Esta es la maravilla del eterno. Esta es la ciencia del eterno. Exacto, exactamente, porque la palabra del eterno, ¿qué es? Algo que tiene causa-efecto, ¿no? Él dice, él piensa, entonces es energía. Exactamente. Entonces, podemos nosotros, no vamos a llegar a encontrar todos los misterios del universo, pero más o menos podemos definir que la resurrección, que los atributos de los cuerpos gloriosos son con una mecánica que sí existen, que es posible eso. Vamos a ver cómo puede ser una teletransportación, por ejemplo, o transportación, porque una es la teleportación cuántica y otra es la teletransportación. Son dos conceptos diferentes. Aquí me falta una tele. Ya. Teleportación cuántica. Vamos a ver. Y después de esto ya venimos con conclusiones, ¿no? CGP Grey ha hecho un video genial sobre los problemas prácticos y filosóficos del teletransporte, y en particular la idea de que cuando un teletransportador desmonta los átomos de tu cuerpo y reagrupa una colección idéntica de átomos en otro lugar, quizás el tú que se desmonta muere y el tú que se reagrupa es en realidad un nuevo ser que... Ya, en la teletransportación, ¿qué quiere decir? Que yo voy a atravesar una pared. ¿No? Entonces, el concepto es que el de acá tiene que morir para ser allá el mismo ser, o sea, hacerse una clonación, hablemos así. Ese es el concepto de teletransportación. El de aquí está entero con todos los componentes físicos y otro traspasa la pared, pero ese es otro.
Entonces así no puede ser. Tiene que ser el mismo, ¿no es cierto? Entonces ahí viene la diferencia de teletransportación. ¿Qué tiene que suceder? Lo que van a explicar ellos, sino que tengo que aclarar porque no todos podemos entender así muy rápido esto. ¿Qué es lo que va a decir el Señor? Que tiene que el de aquí desaparecer para seguir siendo el de allá. Estamos hablando de física, no estamos hablando ni de filosofía, ni de especulaciones, ni aquí esto ya no tienen que enseñar. Estamos hablando de una cuestión que para entender cómo puede ser que Yeshua estaba en Emaús y ¡tac! Cruza la pared y entra donde estaban los discípulos reunidos, casi ya llorando, pensando que él estaba muerto. Traspasó paredes. Estuvo aquí y luego estuvo allá. Estuvo 40 días mostrando ese poder a la gente desde la resurrección hasta 10 días antes de Shavuot. Vamos ahí entonces. Y si no hubieran desmontado tu tú original, entonces habría dos tus en el universo. ¿Y cuál de ellos realmente serías tú? ¿Tú o el tú teletransportado? El video de Gray habla con más detalles sobre estos temas, aunque está en inglés, pero tenemos un poco más de información que nos gustaría aportar, algo que los creadores originales de Star Trek definitivamente no sabían porque se descubrió en los 90, la teleportación cuántica. La teleportación cuántica es el único tipo de tecnología de teletransporte real al que tenemos acceso hoy en día, y aunque no entraremos en detalles, la idea es que puedes tomar partículas de un estado particular y transferir su estado cuántico exacto a otras partículas arbitrariamente lejos. Podrías pensar que es un teletransporte un poco triste, porque las partículas no se mueven, solo su estado. Pero no es eso lo que viene a hacer un teletransporte en Star Trek, aunque a mayor escala. Enviar suficiente información y energía a un nuevo lugar para crear la disposición exacta o estado de partículas que corresponde a ti. Y la teleportación cuántica tiene una propiedad crucial: es imposible crear una copia idéntica de un estado cuántico sin destruir el original. De hecho, tienes que destruirlo para sacar la información necesaria para construir el nuevo estado teleportado. El teorema de la mecánica cuántica que dice esto se llama el teorema de la no clonación. Aún no sabemos cómo el cerebro logra crear una conciencia, pero si los estados cuánticos de unos electrones en algún lugar del cerebro son lo que hacen falta para perfectamente determinar y, por lo tanto, copiar lo que eres tú, entonces un teletransportador tendrá que obedecer las reglas de la teleportación cuántica cuando mande la información de las partículas que son tú a un nuevo lugar. Así que lo que haya quedado atrás definitivamente no serías tú. Estamos ya entrando en un concepto, o sea, ya vamos entendiendo un poquito, ¿no es cierto? Con la física. Acuérdense que esto es física. Ya me está diciendo que yo, utilizando estos principios de este tipo de física cuántica, se puede explicar estos fenómenos, ¿no? De la teletransportación. Ya hay experimentos de teletransportación. También hay experimentos utilizando esta física cuántica y esto del entrelazamiento cuántico, la teoría de Jacobo Greenberg, que ustedes van a ver a continuación. Él habla de que se comunicó con esta señora de aquí desde otra habitación y vamos a ver cómo lo hace. Este señor Jacobo Greenberg, les invito a estudiar más de este tema, es importante. Él era un judío mexicano que desapareció, pero era porque él estaba llegando a un punto de conocimientos superiores. Acuérdense que la esclavitud es la ignorancia. O sea, ¿cómo tienen a nuestro pueblo ignorante? Por eso no se asusten de que nosotros estamos compartiendo esto, porque hay que salir de la religión. La religión es ignorancia, es una cárcel. Las iglesias son una cárcel, porque están todos perdidos, disociados al mundo. Las familias se rompen por el fanatismo, por no tener una manera de tener una convicción, por no analizar el mundo de afuera. Ellos están solo por fe, porque tienen un concepto de fe, de que cierro mis ojitos y tengo fe, y eso pasará mágicamente. La fe es obediencia, por eso tenemos Torah, tenemos reglas, somos un pueblo ordenado, encaminado en unas reglas. Tenemos el mismo cuerpo animal, el mismo cuerpo tendencioso a inclinarnos a cualquier lado, pero nuestras reglas, el principio que le dio a Israel el Eterno es la Torah. Ese es nuestro camino, es nuestra lámpara a nuestros pies que guía nuestros pasos. Eso dice Proverbios, y de ahí toma Yeshua para decir: yo también soy el camino, la verdad y la vida, el que enseño la Torah.
Entonces vamos a ver esto. Veamos un poquito más del concepto de entrelazamiento cuántico, que es importante porque dura poco este. Entrelazamiento cuántico. En este experimento, dos personas interactuaron por 20 minutos y luego fueron separadas en habitaciones distintas. A una de las personas se le emitió un flash de luz sin que la otra lo supiera. Pero el cerebro de la persona que no recibió la luz registró lo mismo que la persona que sí la recibió, sugiriendo una clase de conexión extraña entre ambos cerebros. Jacobo llamó a este fenómeno potencial transferido. Este hallazgo podría abrir la puerta a muchísimas posibilidades, como la comunicación telepática. Sin embargo, poco después, Jacobo desapareció en circunstancias misteriosas sin ninguna explicación. Entrelazamiento. Bueno, esa explicación ya ustedes pueden investigar. Probablemente dicen que lo vieron en Estados Unidos a él, llevado por los que siempre ocultan la información. Ya, y que hay una teoría que cuenta su hermano, que es de Aritec, que dice que la esposa lo vendió. Él tenía muchos conocimientos. Ya, vamos a ver, aquí aparece Jacobo. Puede hacer que mis pensamientos usted me escuche. Ese está en otra habitación. Le escuchen la mente. El cerebro, de alguna forma, estableció contacto con el otro cerebro en forma directa. Y lo que le sucedió al primer cerebro tuvo repercusión en el segundo. ¿Cómo ves tú? Ok. Entonces vamos a definir unos términos que existen. Cuando se le presenta a este señor, José Yaguana, este señor en 1996 tiene una experiencia aquí en Santa Rosa. Este es un invitado especial en nuestras predicaciones y en nuestras enseñanzas. Espero que algún día mire. Siempre le hemos nombrado a él porque estamos aquí en el Ecuador. Mi padre lo conoció en Santa Rosa, en El Oro, y la experiencia de él es real. Él fue llevado a una nave, se le presentó ahí creo que en uno de esos bosques de famosos petrificados, y él vivió una experiencia increíble. Él hablaba todo. Fue entrevistado por Jaime Rodríguez, el ufólogo, que no es ufólogo ahora, sino es un científico, y por Coavisa, por Rolando Panchana y por Alfonso Espinosa. O sea, hay suficiente información. Esta información no la ocultaron, así como la de los gigantes de Loja, porque ya fue sacada a la luz. Ya, este señor narra que él en un momento le dice a este ser, eran 3 en una nave, hasta prestó a su mujer para que le hibriden, por eso hablamos, sabemos lo que hablamos. Realmente aquí nosotros, para hablar de esto, había anoche YouTube, 10 años, hermano, estudiando esto, 10 años, para comprender estas cosas y salir de la religión. Ese es el Ruach, o sea, motivar a la gente a hacer algo, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho en el ministerio. Entonces, él le dice, ok, y esta entidad le dice, hablando, no estaba en telepatía, no estaba, porque también se comunican en telepatía, en este sistema, digamos, de esta técnica, porque es una técnica metafísica que se llama genegloxia, que es la manera como una persona puede comunicarse o hablar o por telepatía, de hablar todos los idiomas del mundo. Por eso es que vemos que en el libro de Jacer, en una noche, José tuvo que aprender 70 idiomas, si no lo nombraban virrey, digamos, en Egipto. ¿Y qué bajó? Bajó un ángel y le enseñó, dice, no, le dio la atribución, le dio estas particularidades de la genegloxia. Y él logró al otro día cruzar la prueba porque le quería siempre poner una trabita a él, ¿no? Pero el Eterno ayudó a través de un ángel. ¿Y qué le enseñó el ángel? No vino y le dijo, alabado. No. Le dijo, toma, genegloxia, entiendes todo. Es la técnica que usan los extraterrestres. Hablemos ya de ellos como que son lo que son reales. Ya, entonces, no es la glosalalia. La glosalalia o glosalalia es la técnica que utilizan las iglesias, especialmente pentecostales y carismáticas, para hablar, tira la bazuca, sácala, sábala, que dice que es un idioma inventado por la mente. ¿Ya? Entonces, por eso es que dice, ¿hablaste en lenguas? Yo sí hablé, y ni él mismo cree, porque
Se inventó. Yo me inventé un disparate por ahí. Hermano, eso es lenguas. Y otro más indocto, más ignorante que yo, calificándome a mí de que eso es lenguas. O sea, esa es la religión. ¿Qué es la religión, hermanos? Digamos todos, una cárcel. ¿Qué es una religión? La cárcel. Exacto. Estamos nosotros con orden de libertad, aprendiendo todas estas cosas, hermanos. Entonces ya vemos que la glosalalía es eso. Estamos hablando de comunicación, ¿cómo van a ser esos cuerpos? ¿Ya? Hay otras cosas que también a través de este entrelazamiento cuántico se puede explicar hasta ese déjà vu. ¿Han visto que hay algo que se llama, puede ser, claro, el déjà vu? Puede ser que un cuerpo, a veces dice uno, yo he vivido esto. Entonces puede operar esto. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Es que yo he vivido esto, por tanto Dios no existe. Y no lee la Biblia. ¿Sí me explico? Tenemos que saber que sí existe el Eterno y que existen estos fenómenos metafísicos. Porque tenemos que enseñar y mostrarle al mundo de que somos testigos del Eterno, somos su testimonio, de que les estamos diciendo en su cara de que ellos están mal, porque tienen todo disuelto y tienen una doctrina cristiana, hasta los ufólogos con doctrina cristiana. Por ejemplo, JJ Benítez. Ya, JJ Benítez escribe Caballo de Troya. Y entonces todo el mundo, ay, este sí sabe. ¿Y qué dice él? Que en la nave del comandante Astar hay un señor melenudo hasta acá y hasta la dibujan, y que es Jesús Aranda. Primero, Jesús no existía. No existe el nombre en la antigüedad, ni él mismo va a decir yo soy Jesús. Por la J que no existía, él era Jesús en... Segundo, él es hecho superior a los ángeles. ¿Cómo va a estar ahí de primer comandante a bordo, debajo del comandante Astar? O sea, y segundo, ¿por qué dice eso? Porque ellos oyen la doctrina cristiana y les parece infantil, entonces niegan todo. Hay un señor que se llama David Cangá, un ecuatoriano. Tiene un libro de 400 hojas, pero de pura babosada, con todo el respeto de mis hermanos. O sea, diciendo que el Eterno es Enki, porque Enli, ¿y quién te contó? David Parceriza, un youtuber de España. ¿Y quién le dijo a él? Anton Parks, uno, y al otro Zacarías Sichi, un masón de la CIA desinformador, que leyó las tablillas sumerias. Ninguno de ellos, o sea, así no se entiende. Tienen conocimientos muy dispersos. Ahora, sigamos avanzando, no nos desviemos del tema. Ya, vamos a comprender. Nos espera un rancho espectacular. No se preocupen de eso. Ya, entonces ya sabemos que este señor habló con esas entidades y usó una técnica que se llama genegloxia, que ellos entienden y hablan cualquier idioma a través de esta técnica, y en el diccionario esta técnica es metafísica, dice obvio, porque no hay una lógica comprensiva para un ser humano. Entonces, así funciona esto. ¿La resurrección es un sueño? No. ¿Es un sueño traspasar una pared? No. Es verdad. ¿Cuántos han visto cosas en el espacio? ¿Ustedes han visto cómo la CIA desclasificó esos videos de ovnis? Y la Marina norteamericana, hace 5 años que hicimos este estudio es de los ovnis, de un video que tenemos para explicar justo cuando la Marina norteamericana hace 5 años desclasificó, hicimos ese video. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que una nave viene a una velocidad y ¡boom! Se va para otro lado a una velocidad, pero increíble. Que cuántas 120 Gs no soportan ningún cuerpo en el universo. Lo que pasa es que esas naves utilizan otros principios físicos, como lo dice Bob Lazar, un perito del Área 51, que dice que renunció, pero no está muerto, o sea, quiere decir que es un desinformador, pero los desinformadores cuentan verdades a medias. Porque uno que salga a decir, yo sé cómo funcionan esas naves, y no le matan, entonces quiere decir, ¿qué es de ellos? Está paseándose en Ibiza o en las playas ahí de México, pero no lo matan. Pero resulta que esa gente hay que saber trabajar. Así se trabajó. Yo al menos estos años he trabajado mucho con David Icke, bueno, hay unos nombres que ya me olvidé porque es de algunos añitos, que ellos hablan nomás y dicen que
cualquier cosa vienen diciendo premisas, y salen con una rayadez. Por ejemplo, David Icke cuenta todo sobre el robo de los bancos, de los Rothschilds, de las familias, de la élite. Pero resulta que dice, y también yo sé que ellos se convierten en lagartos todas las noches. Entonces, el que oye, que dice, no, todo es mentira. Y después le dicen, existen unas especies reptiles. Y él dice, no, porque, o sea, esa es la labor de los desinformadores. Pero un hombre inteligente o una persona con rúa hace lo que dice la Torá o Pablo. Analízalo todo y retente lo bueno. Ahí está. En lo que quieren ocultar está lo que debemos nosotros saber. Vamos a escucharle otra vez a este señor. Es el principio del entrelazamiento cuántico. ¿Qué quiere decir entrelazamiento cuántico? Quiere decir que hay una transferencia de información independientemente del espacio y del tiempo. Esto lo estudió Rosen y Einstein, lo estudió Bohm y lo estudió también Bell. Todos premios Nobel, extraordinarios todos. Entonces lo que hicieron fue lo siguiente, coger un flujo de electrones relacionados y separaron la mitad. Y una mitad la dejaron en el laboratorio y la otra mitad la colocaron a la distancia que usted quiera. La puede poner si quiere en las antípodas de nuestro planeta. Entonces modificaba el grupo que estaba en el laboratorio. Explicándolo, observar todos han dicho, ¿no? Con gran sorpresa que en la repetición también está la grabación. Que modificaba el colectivo de electrones del laboratorio, los que estaban a la Nos va a contar una distancia que experiencia usted quisiera, personal. presentaban exactamente la misma modificación. Había una transferencia de información independientemente del espacio y del tiempo. Esto nos explica una cosa muy importante de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Cuál es? Que es que un enfermo que lo tenemos muerto, y a mí me ha pasado con mis pacientes, que lo tengo muerto, que estoy reanimando, intentando recuperándole, con masaje cardíaco, punción intracardíaca, con el desfibrilador, ventilándolo mecánicamente, administrando medicamentos, fármacos, sangre, etcétera, que lo tengo allí muerto, es capaz de contarme en aquellos momentos lo que está pasando a distancia. A mí me contaron lo que estaba pasando en el servicio de urgencias a distancia. Y hay casos en la biografía mundial curiosos que enfermos que están reanimando en Estados Unidos contó exactamente qué pasaban las antípodas en Australia, con toda clase de detalles. Es decir, que para poderlo hacer, de alguna manera hubo una situación visual que lo pudo detectar allí, porque lo explicó. Esto se explica con esta transferencia de información independientemente del espacio y del tiempo, demostrado científicamente. Hermanos, podemos dudar de que existen experiencias, sí, las hay, que pueden ser manipuladas por otras entidades, las hay, pero ¿cuál es la mejor manera de canalizar estos conocimientos? La única manera es con las escrituras, con la Torá. O sea, el único poder, no hablemos de nuestro Padre Eterno, vamos a separar, digamos que existen un montón de entidades poderosas. Ninguno ha enseñado el bien en su concepto intrínseco, de equidad, de misericordia, de justicia, de bien para todos. Todas esas entidades pueden canalizar, pueden avisar, pueden inclusive enseñarnos, porque ustedes han visto que existe el hermano Gregorio, ¿no? Se le dejaba la cosita ahí en la noche y al otro día el hermano Gregorio le había operado. O Panchita, la señora que vimos hace un momento con Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg fue a observar que decían que esa señora era una curandera, una chamán o lo que sea. ¿Y qué se queda? Se topa él no se queda adorando a los dioses del Olimpo. Él dice, ahí hay algo físico. ¿Por qué ella coge un pulmón podrido, con términos nuestros, digamos con metástasis? Y en la mano le reconfigura y le vuelve a poner, sin instrumentos médicos. Un científico. Y llamaba a la gente y lo filma. Y él dice, hay algo aquí. O sea, no todo lo que no conoce al Eterno es malvado. Tiene su agenda. Por ejemplo, el que utiliza esa imagen del hermano Gregorio Disquepa, que es católico, que es un cura venezolano, no es un médico que hace curaciones en la noche. ¿Qué es lo que está haciendo? De pronto él dice, yo les voy a ayudar. Tengo una ciencia. Pero no está pensando en el Eterno. Dice, estos son creyentes, sí, estos se postran a las vírgenes de
de palo. O sea, le va a parecer hasta pena le ha de dar ver a una persona postrada ahí a una virgen de yeso. Y dicen, hagámosle con lo mismo que ellos entienden, ya, les ayudamos. O sea, no pueden ustedes negar su camino porque se les pase un fenómeno maravilloso. ¿Qué es lo que dice Saúl? Si aunque venga un ángel del cielo, un ángel de luz, me haga milagros, pero me dice, vamos por otro camino, maldito seas. Saludos, hermano.